Bloque 2. Genética, industria, incentivos para trabajar en calidad de carne. Le vamos a pedir al doctor Martín García Fernández que nos acompañe. Martín García Fernández es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Fue el anterior presidente del Foro Argentino de Genética Bovina, vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus, ex coordinador de la Comisión Técnica de la Asociación Argentina de Brangus, miembro del GIVE, Grupo de Intercambio Veterinario, y socio fundador de SGF Agroconsultora. Martín. Muy buenos días a todos. Todo muy interesante y muy lindo lo que nos han planteado los investigadores y los desarrolladores del programa, pero los productores se preguntan muy bien, ¿y para qué? ¿Dónde están los billetes? Hay múltiples temas que nos permiten mejorar la rentabilidad con la genética, no vamos a tratarlos acá, pero en este bloque lo que pretendemos es hacer un repaso y un diálogo para ver aquellos atributos de la carne por los cuales podemos seleccionar y conversar con la industria sobre cómo es posible incentivar esta mejora, y en el capitalismo los incentivos se llaman plata, así que de eso vamos a hablar un poquito. Este bloque simplemente va a ser una presentación de Ignacio Harris sobre qué es una certificadora y cuáles son los atributos que se pagan. Luego 2 videos de 10 minutos cada uno con 2 especialistas internacionales en Estados Unidos y en Uruguay. Y finalmente la industria sentada con nosotros, Carlos Resuch, que es más que conocido por todos, debatiendo cómo pueden darnos señales y cómo podemos intercambiar en conjunto. En primer término, tenemos la presentación de Ignacio Harris, que está acá. Es técnico en carnes, clasificador y tipificador de ganados y carnes, ex miembro de la Junta Nacional de Carnes. Fue coordinador y responsable técnico del atributo de calidad de Hereford. Es director técnico de carnes Angus, socio gerente de la certificadora Liaf Control, integrante de la Comisión Técnica de Paraguay, e integrante del Comité Ejecutivo del INTI en carnes y de 2 comisiones del IPCBA por el mismo tema. Bueno, ok, esto era simplemente refrescar. Estos son 3 puntos de los más valorados por la industria en lo que tiene que ver con los atributos o la calidad de la carne, y son 3 características seleccionables con una heredabilidad media que permite trabajar para poder brindar a la industria lo que los consumidores de mayor poder adquisitivo quieren y pagan. De eso va a tratar toda esta ronda, en saber cómo podemos hacer o de qué forma se puede estimular para que los productores perciban un beneficio económico sobre estos caracteres. Así que Ignacio, adelante por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer al Foro Argentino de Genética que me hayan invitado a participar de este panel. La verdad que después de 2 años de ausencia en este predio, que probablemente muchos de nosotros hayamos estado hisopándonos o vacunándonos acá, que el foro esté activo de nuevo es muy importante, sobre todo para el mejoramiento de las razas bovinas, para el mejoramiento de la ganadería argentina y para lograr así, a mi criterio, el mejor bife del mundo. La certificación, ¿qué es certificar? Cuando certificamos, estamos evaluando la conformidad de un producto, proceso o servicio en base a protocolos ya estipulados, requisitos o resoluciones por medio de inspecciones y auditorías. Todo eso finaliza con la emisión de un certificado que avala toda esa certificación. ¿Cuáles son los beneficios que nos puede dar la certificación? Primero, facilita el acceso para mejorar negocios. Responde a los requisitos del mercado de destino, o sea, lo que el importador nos está pidiendo, nosotros los avalamos con la certificación. Y demuestra cumplimiento de las normas. También otorga confianza a los clientes, que eso es fundamental, y sobre todo hace una diferenciación de calidad.
Esta es un poco la parte un poco más pesada porque siempre mis charlas son muy técnicas y se basan en lo que es la certificación in situ, pero bueno, acá me pidieron que hable un poquito de lo que significa y qué tipos de esquemas de certificación existen en Argentina. Y bueno, tenemos una certificación de campo regulado y otra certificación de campo voluntario. La de campo regulado, después la vamos a ver, son las obligatorias que tiene, digamos, el gobierno. Y el voluntario puede ser privada con un reconocimiento oficial que está dentro del programa de SENASA, de la resolución 280 de calidad en alimentos. Y permite, al estar dentro de ese campo voluntario y certificación privada, poder etiquetar, que nosotros pongamos en el producto final la etiqueta del atributo. Y también dentro del campo voluntario tenemos la certificación privada, pero que no permite rotular porque no está dentro de las normativas oficiales. Entonces, ¿cómo podemos hacer la divulgación de esa mercadería? Y esas marcas de conformidad o sellos de calidad. El campo regulado se basa en certificaciones de acuerdos, por ejemplo, con el SAC de Chile. El SAC de Chile tiene su tipificación oficial por una ley, entonces todo lo que importa debe venir con esa tipificación. Entonces hay certificadoras en calidad de alimentos dentro de la resolución 280 y dentro de la ISO 17065 que prestan el servicio de certificación a los frigoríficos para que ellos puedan exportar a Chile. También hay un acuerdo país que se hizo con Suiza, que es el High Quality Beef, que también es un atributo que interviene en la inspección y en el control de las certificadoras, que emiten como un precertificado a SENASA, y SENASA es el que emite el certificado final definitivo, porque es un acuerdo de países. Y también, bueno, la regulación orgánica, que es obligatoria. El Programa Nacional de Alimentos, esta resolución 280, aplica para todo tipo de alimentos para diferenciar un producto, proceso o producción. Aplica también para el consumo interno. La Unión Europea, previo a aprobación de pliegos de condiciones facultativas, que fueron los dos atributos Argentine Angus Beef y Argentine Hereford Beef los que tuvieron el reconocimiento de la Unión Europea y tienen el etiquetado facultativo aprobado. No permite certificar características de cumplimiento obligatorios como libre de antibióticos, hormonas, etcétera, ni poner la palabra natural, select, etcétera. El pliego de condiciones facultativas, como dije anteriormente, reconoce la certificación de esos dos atributos, que no quiere decir que se puedan hacer otros, que otras razas puedan también exportar sus atributos de calidad, siempre y cuando lo hagan dentro de ese marco de la resolución 280. En el campo voluntario, que es el que no podemos etiquetar, tenemos que ver cómo podemos hacer para reconocer nuestra certificación, porque es una certificación que se puede hacer de partes, con una certificadora de tercera parte independiente, y se puede el cliente, una vez que obtiene el certificado, luego de por supuesto, comprobar que se cumple con todos los protocolos y especificaciones determinadas, cómo puede promocionar su atributo. Generalmente se entrega un certificado con un código QR donde el importador o el cliente puede poner la información que desee mostrar o que el cliente quiera, y con ese código QR, bueno, cualquiera se puede notificar de todo lo que estuvo certificado.
Por ejemplo, hay productos que están viniendo ahora, que están pidiendo de tercera parte independiente muchos frigoríficos, que es el bienestar animal, control desde la llegada del camión al frigorífico hasta el degüello, y los frigoríficos seguramente después Carlos Riusech explicará un poco mejor las conveniencias de todas estas certificaciones, pero son exigencias que ya se están pidiendo y hay varias empresas que lo están solicitando. Y también pueden comunicar en las páginas web, en las redes, etcétera, y los frigoríficos tienen toda la posibilidad de hacerlo al estar certificados. Y también hay otro sello que es el de Grass-Fed, que también se está empezando a certificar, no solamente en los frigoríficos, sino los campos, con animales que cumplen, con campos que cumplen con todas las especificaciones del Grass-Fed, y se está también presentando, hemos presentado en el SENASA los protocolos para que se apruebe y poder regularlos y hacerlo por la 280 para poder etiquetarlos. Bueno, termino con esta frasecita de la certificación garantiza un producto confiable y de calidad diferenciada desde de la parte del productor hasta el corte certificado. Seguramente después de los videos y de lo que diga Carlos, si tenemos tiempo, puede hacer algún comentario de lo que se hable. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, impecables los tiempos. Y después, en el pequeño panel que vamos a hacer al final, creo que se van a aclarar algunos puntos más respecto a esto. Bueno, ahora vamos a pasar 2 videos de 10 minutos cada uno. El primero corresponde a Barry Carpenter. Quiero agradecerle a Sebastián Rodríguez Larreta, que es quien lo contactó, entrevistó. Carpenter es asesor de la industria de la carne desde hace más de 50 años. Dirigió los programas de ganadería del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los programas de comercialización de carne y ganado. Después de jubilarse, fue CEO del Instituto de la Cámara de América del Norte, National Meat Association, durante 12 años. Actualmente brinda servicios de asesoría a la industria cárnica y ganadera. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Industria de la Carne en 2012. La idea, mientras van buscando el video, es ver qué hacen otros países, cómo logran hacer lo que hablábamos antes, es decir, estimular la mejora en las características y atributos de la carne mediante el pago de los beneficios adecuados. Así que si pueden poner el video, adelante, por favor. The certification is the key to the success of those programs. What that does is that assures the consumer and the marketplace that they will be getting what they expect to get. So as an example, on certified beef programs, the criteria for the program, whether it be carcass characteristics like quality, eating quality, or whether it's a perceived value like raised on no antibiotics or raised and grass-fed or sustainably raised, whatever the value or perceived value proposition is, by having a certification, the consumer and the marketplace can be assured they're getting what they intended to get. There are a couple of types of attributes. There are those that are readily identifiable by the ultimate consumer. That would be taste, tenderness, overall quality of product. And then there are those that are, I call them perceived attributes,
where someone wants to buy antibiotic-free product, or they want to buy a product that's been sustainably raised, or it's been grass-fed. Those are attributes that the consumer can't readily identify, so they have to trust the system to make sure they in fact meet those requirements. So the most prevalent programs in the United States are those that are related to product quality. And as you probably know, and it's prevalent around the world, the Certified Angus Beef program is the first significant program to use certification to market their products. What they do is they focus on the eating characteristics. They take quality attributes like marbling, the age of the animal, the size of the animal, the quality of the marbling, those attributes that are identifiable in the consumption of the product. So when someone eats a steak, they can expect to have a great eating experience. So because those attributes are identified by the consumer, the marketplace pays a premium to get livestock that meet those requirements. So for example, in the United States, every year there's approximately 25 million carcasses from steers and heifers that are graded, either prime, choice, or select. Well, when the Certified Angus Beef program started, about 2% of the cattle graded in the U.S. qualified for prime. That's increased now to around 9%, but the choice grade made up the majority of the graded product, and it actually was more of a commodity level than a premium. So the Angus program then identified specific characteristics that were better than choice and included the prime cattle, and certified that the carcasses met those requirements. So it basically assured the consumer of a good eating experience. So the marketplace was willing to pay a premium for those carcasses. So the producers began to produce more and more cattle that met those requirements, because the packers would pay a premium for them, because the consumer would pay a premium for them. So it was really driven by what the consumers were willing to pay. And then that extra value that was captured in the marketplace was passed back to the packer and back to the producer. Let me give you the history of the Certified Angus Beef program, because it's the most successful. But all these programs basically function the same. Initially, there's market research that shows consumers would pay a premium if they could get high quality beef every time. So based on that market research, producer groups decided the only way they could capture some of that value was if they created it and were able to assure that consumers could receive it. So the producer groups worked with USDA to develop the standard by identifying what consumers would pay for, the quality, the marbling, the youth, the issues I mentioned earlier. So once that standard was established, then USDA, as a unbiased third party, came in and enforced those standards. You know, a standard is a great thing, but it's of no value if it's not strictly adhered to. And that was the role the government played. The government came in and made sure that it qualified. And I'll give you a great example of that. I mentioned that the U.S. we grade 25 million carcasses a year. About 70% of those in 2021 were offered up for consideration for the Certified Angus Beef program. Only 30% of those actually met the requirements. If it wasn't for having the third-party certification, it's high likelihood that they all would have been marketed under that brand. So there has to be some credibility, and everything doesn't qualify. So what happens is producers see that premium when they do qualify, and they use
improvements in their genetics, improvements in their management to make sure that they get as many carcasses to qualify so they can get a premium for those carcasses. Obviously, there are a lot of things that affect market prices, but traditionally, the packers will pay $3 a hundredweight of carcass premium above the choice grade for carcasses that qualify for the Angus program. The other programs that are not as identifiable by the consumer, where they're having to totally trust the certification program, like sustainably raised, grass-fed, they don't sell as much volume, but the premiums can, and those sometimes are up to 50% premiums. Well, right now, the price spread between select grade and choice grade is about 10%. I think the future is very bright. And all consumer research shows it, that consumers are looking for uniqueness. They're looking for special things in their food products, and nothing's different in meat. They want to specialize. They want to have the best, and more importantly, when you add the best quality, they also want to be able to say that they're meeting other requirements like sustainably raised, like grass-fed. All of those things are trending very positively in the United States, and I think around the world, where consumers are willing to pay to make sure they get things that meet those requirements. And so the only way they're going to get those is if there's, and be able to have confidence they're getting those, is if there is a third-party certification. So I'm very confident that you're going to continue to see a growth in third-party certifications so that consumers can be assured they're getting what they're paid for. Again, congratulations. I hope you have a great show. But never lose sight of the fact that the consumer is the ultimate judge of your product. Their satisfaction is critical. And also remember, as a producer, you're the one that is actually adding the value. You're adding the value through your genetics, you're adding the value through your management programs, and it's important that you find ways to capture as much of that value as possible. And certification programs are a way to do that. Bueno, creo que es más que interesante. Y así como pasamos Angus, que probablemente en Estados Unidos tenga el programa más completo de certificaciones, pensamos también en algo más cercano, donde podemos tomar experiencias que valen la pena. Y vamos a pasar un video de Gianni Mota. Gianni Mota es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Hizo su maestría en la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Es jefe de innovación y soporte científico técnico del Instituto Nacional de Carnes, el INAC. Es miembro del Grupo Huella Ambiental de la Ganadería, miembro del Comité de Dirección de FAO y del Comité de Sostenibilidad del IMS. Es docente de posgrado en agronegocios sostenibles en Uruguay y es productor agropecuario. Entonces, terminado este video que vamos a proyectar ahora, haremos muy cortito, pero un intercambio de información previo a una presentación de Carlos Rusech. Bueno, el Uruguay, como la gran mayoría de nuestros vecinos nos conocen, somos un país de tamaño medio, tenemos alrededor de 12 millones de cabezas de ganado, 11.800.000 en este último año. Nuestra faena suele variar entre 2.2 millones y 2.3 millones anualmente,
Y eso quiere decir que tenemos una extracción de nuestro sistema, que es un indicador de velocidad de faena también, o sea, qué tan rápido estamos trabajando, del 22 al 23%. Para que puedan comparar esto con otros países que trabajan a una velocidad más rápida, Estados Unidos tiende a ir a un 30% de extracción. Lo que es en términos de a dónde va nuestra producción, nosotros somos un país netamente exportador. El año pasado exportamos el 85% de nuestra producción, y más del 50% de esa exportación hoy va al mercado de China. Luego nos sigue el NAFTA, como nuestro segundo cliente. Ya en tercer lugar viene la Unión Europea, y seguido ya de Israel y otros países socios del Mercosur. En términos de lo que es nuestros sistemas de producción son básicamente pastoriles, al igual que nuestros vecinos, y tenemos un 14% de nuestra faena viene de sistemas de feedlot, con un componente de faenas de machos y hembras que también suele ser 50-50, como en la gran mayoría de los países, y alrededor del 50% de nuestros animales suelen ser animales relativamente jóvenes para nuestras características, o sea, un sistema pastoril, y también se faenan animales bastante más pesados que en la Argentina, es decir, el peso promedio de nuestros novillos a faena es de 510 kilos, siendo que en los animales de feedlot esos pesos se van bastante más arriba, 550, 560 kilos. Los esquemas de pagos del Uruguay comienzan principalmente con un esquema de información nacional que garantiza primero el pago de la balanza, es decir, empieza con una garantía de que el peso del animal percibido por el productor tiene la garantía de que las balanzas empiezan con el INAC, es decir, el INAC es el que garantiza el peso de esa carcasa. A partir de ahí, lo que es los atributos de calidad y los esquemas de calidad que tiene el Uruguay, empiezan con lo que sería la determinación, obviamente, como sucede en muchos países, lo que es el sexo, la categoría del animal, y la edad del animal por cronología dentaria. Esas son las primeras diferenciaciones de los animales a partir del cual empiezan a ser pagos por las características de los animales. Luego vienen lo que son los pagos diferenciales por lo que son las características de la carcasa del animal, donde tenemos un esquema muy similar al europeo, donde se evalúa lo que es la muscularidad de la carcasa a través de lo que se llama el INACUR, que es muy similar al sistema Euro, y lo que es la cobertura de grasa y su distribución de grasa en la carcasa, que es un esquema que va del 0 al 4. Los atributos de calidad que la industria reconoce son principalmente lo que es el peso de la carcasa. Existen diferenciales de pago por animales más pesados. Esto también está en las grillas de pagos de los privados, en este caso. También pagan por animales más alimentados a grano. Hay un diferencial de pago también por animales criados a grano. Y a su vez, también dentro del esquema de caracterización de la carcasa que es implementado por el INAC, el INACUR, cuanto más muscularidad el animal tenga, mejor pagos va a ser. En términos de lo que es cobertura de grasa, siempre hay un óptimo, donde el óptimo es 2, y allí es donde está el mejor pago por cobertura de grasa de carcasa. Si es menor a 2 o mayor a 2, se suele penalizar por exceso o por falta de cobertura grasa de la carcasa. En cuanto a lo que es, eso es en todo lo que es respecto a lo que es calidad de carcasa. En términos de lo que es los diferenciales de pago, lo que se puede ver también fácilmente, incluso dentro de los sistemas de información pública que hay dentro del INAC, es que animales con mayor peso tienen un mejor pago, es decir, si un animal, por ejemplo, pesa por arriba del promedio, 30 kilos por arriba del promedio nacional, está recibiendo un diferencial de pago de arriba del 10% normalmente, aunque esos atributos suelen también diluirse un poco, porque también animales más pesados suelen venir de feedlot,
Entonces esos animales a veces uno no puede diferenciar bien desde los sistemas de información pública si el pago viene también solamente porque el animal tiene una terminación a grano, por ende es más pesado, o si hay un atributo conjunto. Pero sí existe un diferencial de pago y se nota claramente por animales tanto terminados a pasto, por animales terminados a grano como animales más pesados. En cuanto a lo que es esquemas de calidad privados, hoy lo que estamos notando es que los esquemas de calidad, dado que Uruguay es un país exportador, la demanda del mercado externo hoy está demandando atributos de calidad de carne, principalmente marbling. Es ahí donde el sector privado se ha movido mucho en realizar mediciones de marbling dentro de las carcasas. En estos esquemas nuestro instituto no participa, es decir, el gobierno no tiene un rol directo sobre las características de cómo medir esa calidad de carne, y los privados han tomado la iniciativa en medir características de calidad de carne y hacer esquemas privados en términos de lo que es marbling y área de ojo de bife. El sistema de implementación de lo que es el sistema del INAC, el INACUR y la caracterización de las carcasas fue a demanda principalmente de Europa. Me había mencionado, Uruguay es un país agroexportador y uno de nuestros clientes siempre fue Europa. Y para entrar a Europa, así como Argentina, siempre les piden una homologación de las características de la carcasa. Y allí es donde Uruguay tuvo que crear el INACUR, que era un homólogo al Europa. Y es así cuando nació en 1980. Fue cambiando a lo largo de los años en lo que es la caracterización de las categorías en función de la cronología dentaria. Eso fue cambiando y se fue subdividiendo, pero hoy seguimos manteniendo el mismo esquema de calidad que teníamos en 1980, que ha ido evolucionando en la caracterización, vamos a decir, yo diría un poco más fina, en lo que es en la parte de cronología dentaria, un poco afinando en esas subcategorías que nosotros le llamamos. Lo que es en cuanto al rol de gobierno, en este esquema, el gobierno tiene una participación de lo que es la garantía de la tipificación hoy corre en manos del INAC, es decir, el gobierno delega la responsabilidad en el INAC de lo que es la tipificación, es decir, el esquema es nacional en lo que es la tipificación, pero el INAC hace el control oficial. Ese control oficial hoy lo que estamos haciendo, como había mencionado, es tratar de llevarlo a un sistema automático de tipificación, donde el productor va a tener no solo la garantía de tipificación por un equipo automático, que va a estar instalado en todas las plantas, lo que nosotros llamamos grandes del país, que va a ocupar más del 80% de la faena nacional. El INAC es un organismo público no estatal. Es decir, nosotros nos encargamos, fue un organismo creado por ley, donde nos encomienda todo lo que es el control de las carnicerías, el control de la calidad oficial dentro de la industria frigorífica, y realizar todo lo que son promoción y marketing internacional y nacional de todas las carnes. En esa área también tenemos potestades para evaluar lo que es las políticas públicas al sector cárnico, donde nosotros podemos aconsejarle al Ejecutivo dónde están los puntos claves para mejorar el desarrollo en el sector cárnico del Uruguay. El rol del INAC en esta instancia es la garantía del peso, es decir, al ser las balanzas del instituto y la garantía del peso de las carcasas, por ser carcasas más pesadas, como esto es un atributo de mayor pago, la garantía también le da el instituto. Al haber un esquema de diferencial de pago también por lo que es tipificación nuestra, por muscularidad y por cobertura de grasa, el INAC también tiene hoy la potestad de hacer el control de ese tipo de la tipificación,
Estamos trabajando en implementar un sistema automático de tipificación, donde el productor también va a tener la garantía de que sus animales son tipificados de forma automática por equipos que son del INAC y van a estar dentro de la industria frigorífica. Entonces ahí lo que existe es no solamente, aunque el convenio de pago es entre privados, las garantías de las mediciones de esas características de las carcasas está siendo garantizada hoy por el INAC. En cuanto a cómo me imagino el futuro a mediano y largo plazo, hoy ya existen señales que las estamos viendo en cuanto a lo que es la demanda del mercado externo. El mercado externo hace un tiempo nos dio una señal fuerte al Uruguay que cambió todo nuestro esquema de sistema de producción. Nosotros éramos un país muy pastoril, y cuando apareció la cuota 481 en Europa, es decir, una cuota de alta calidad, es decir, que pedía animales terminados a grano, Uruguay empezó a cambiar su esquema de terminación de animales. Y esos esquemas de terminación de animales a grano ha estado llevando hoy a que los empresarios privados, por demandas de los mercados externos, empiezan a pedir atributos de calidad de carne en términos de lo que es marling y área de ojo de bife. Y es a donde yo estoy viendo, y el INAC también está viendo, hacia dónde está migrando estos esquemas de calidad. Los esquemas de calidad, acá estamos recibiendo las mismas señales que están recibiendo, por ejemplo, tanto Estados Unidos y Australia, donde los consumidores piden garantías de terneza, garantías de flavor. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las demandas por lo que es hoy marling y área de ojo de bife. Entonces, hoy el trabajo, y es a donde nos estamos entrando desde el INAC, es tratar de desarrollar esquemas nacionales con atributos que vayan hacia la calidad de carne y dejar un poco de espacio a lo que es carcasa, dejarla un poco de lado, porque ya sabemos que es un atributo que ya está maduro y no existe más potencial para mejorar eso allí, pero sí hay mucho potencial en lo que es características de la calidad de carne. Y allí es donde entra también lo que es la mejora genética. Y quería dejar un mensaje también, que también es una línea hacia donde los productores en Uruguay también están apuntando, y es que en lo que es la mejora genética en Uruguay, en las diferencias esperadas en la progenie, en las dos principales razas que se manejan en Uruguay, que es Angus y Hereford, ha habido una selección genética apuntando a mejoras en área de ojo de bife y también en marling. Es decir, hay una apuesta para el mediano y largo plazo, que también es lo que apunta a la mejora genética, en estos atributos. Es decir, el productor a mediano y largo plazo está esperando recibir un esquema de pagos por este tipo de características. Bueno, muy interesante. Le agradecemos mucho a Uruguay y al INAC el habernos autorizado esta entrevista y difundir qué es lo que están haciendo. Le pido a Carlos Riusech, por favor, si te vas acercando. El doctor Carlos Riusech es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, CEO del frigorífico Gorina, un importantísimo frigorífico exportador de Argentina, vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, vicepresidente de la Cámara Argentina Ucraniana de Comercio e Industria y vocal del Consejo Empresario Ruso. No me quiero imaginar cómo serán hoy esas reuniones, pero muy bueno. Carlos nos va a dar un pequeño pantallazo muy cortito y después vamos a seguir una conversación que le voy a pedir que se sumen cuando termine Carlos, Alfonso Bustillo y Ignacio Harris, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a tratar de dar un enfoque de la calidad, tratando de visualizarlo desde la industria, desde el producto y desde la comercialización del mismo. Cuando hablamos de calidad de carnes, hay algunas premisas que surgen casi espontáneamente, y cuando nos referimos a nuestro producto siempre hablamos de una calidad superior. Hablamos de que es marca país, al igual que otros productos como el tango, como el vino, como el fútbol, nos identifican en el mundo. Los turistas cuando vienen quieren comer carne, quieren probar nuestro vino.
Y además, siempre solemos asegurar que nuestra carne es la mejor carne del mundo. Todas estas cosas son realidades, pero creo que tenemos que hacer alguna consideración, y yo creo que tenemos la mejor carne del mundo, estoy convencida, pero no toda nuestra carne es la mejor carne del mundo. Y ahí empieza un tema que tiene que ver con la calidad. Desde el punto de vista industrial, no hemos trabajado tanto el tema, entonces yo quiero decir, bueno, ¿qué aspectos son los que han tenido un significado, tocan el tema calidad en forma complementaria? Y por supuesto, casi todos los oradores anteriores se refirieron a lo mismo. El primer tema que nosotros vemos que hace a la calidad del producto es el tema de la clasificación y la tipificación. Y ahí vemos cómo desde el año 73 la clasificación inicial de la vieja Junta Nacional de Carnes era por sexo y peso. A partir de allí, recién en el 2019, se cambia a dentición para tener en cuenta la edad de los animales. Y a partir de ahí la característica o el rasgo general, porque no es un tema de entrar demasiado en los temas, no es un objetivo entrar demasiado en los temas, más de 4 años o menos de 4 años es lo que define un animal joven de un animal mayor. A partir de ahí también se comenzó a trabajar sobre la conformación, la cobertura de grasa, y por primera vez se empezó a incluir en la clasificación y como concepto de calidad los golpes y las contusiones. La misma resolución que fijó en el 2019 este tema para la tipificación y clasificación, fijó otros atributos que son verdaderamente, como decían los oradores anteriores, los atributos que hoy se tienen en cuenta para premiar el precio de los animales y el precio de nuestro producto, que tiene que ver básicamente con el marmoleo, con el área de ojo de bife, la cobertura de grasa dorsal, el color de la grasa, el color del músculo, la maduración y, por supuesto, volvemos al tema de contusiones y golpes que también son considerados. El esquema comercial en algunos países, como por ejemplo Australia, supera incluso las normas de tipificación o de marmoleo. Si no me equivoco, creo que Australia tiene 5 clasificaciones de marbling, pero en la gestión comercial eso se amplía a casi 15, cuando uno ve las especificaciones comerciales. Lo que demuestra el verdadero sentido de lo que estamos hablando y la verdadera demanda del consumidor que define qué producto necesita. Entonces acá tenemos una de las áreas, como decíamos, es el área de tipificación y clasificación. Cuando pasamos a otro área, es el área de las cuotas. Las cuotas tienen un origen de característica tarifario, es decir, son cuotas que básicamente, las cuotas que Argentina posee, son cuotas de característica arancelaria aduanera. Pero cuando uno se adentra en las cuotas, casi todas fijan biotipos, especialmente la cuota Hilton, que se refiere a cortes enfriados, y ahí pusimos, para que todos tengan una idea, cómo es la forma de tributación, que es el origen del acuerdo comercial. La cuota Hilton tributa un 20% del derecho de ingreso a Europa. El volumen son 29.500 toneladas y se refiere el biotipo a enfriado y terminación a pasto. La cuota 481, como también fue mencionada, es una cuota a grano y terminación de feedlot. La resolución fija al menos 100 días, esto después lo vamos a volver a mencionar. Y es una cuota de importación donde Argentina es concurrente con otros países como Uruguay, como Australia, como Nueva Zelanda. Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, tiene una cuota específica que no contabiliza, es independiente. En la actualidad esa cuota es de alrededor de 4.900 toneladas. Voy reservándome todas estas cosas, después vamos a ampliarlas cuando en un tópico que yo llamo experiencia gorina, que es donde vamos a hablar un poquito más de la vivencia, luego de toda esta explicación. Tenemos cuotas también con Estados Unidos, una cuota que el mercado fue reabierto, es bastante reciente porque fue abierto en el año 2019, es una cuota de 20.000 toneladas. La cuota tampoco tiene cargo, no tributa,
lo que va por fuera de cuota en Estados Unidos, para que tengan una idea, tributa el 26,5%, con lo cual verdaderamente hay que hacer un uso muy adecuado de las cuotas, porque los aranceles extra cuota se vuelven verdaderos impedimentos de ingreso a los mercados. Tenemos algunos cupos de Colombia también, que son cuotas menores, algunos para cortes finos y otros para los demás cortes, donde se exportan algunas menudencias y algunos otros productos cárnicos. Pero como vemos, son siempre aspectos que terminan siendo aspectos colaterales respecto de lo que... Bueno, estamos hablando de calidad en forma indirecta, diría yo. Un tercer tema, como también se mencionó, sería el tema de las certificaciones y los requerimientos comerciales. La mayoría de las certificaciones que nosotros utilizamos son certificaciones de estas características y generalmente son por requerimiento de nuestros clientes. Nosotros utilizamos BRC, HCCP, Animal Welfare, sello de alimentos argentinos, es una certificación emitida por el Ministerio, por el Minagri para los productos enfriados. Utilizamos la certificación Angus, el grass-fed y el orgánico. Acá voy a aclarar algo respecto de bienestar animal en función de lo que dijo el doctor Harris, que el bienestar animal nace como consecuencia de análisis dentro de nuestra propia industria, y el bienestar animal, que hoy está un poquito más difundido, pero el bienestar animal inicial tiene que ver con el uso de la glucosa de los músculos del animal, que son muy necesarios para nuestro proceso de maduración. La carne argentina se exporta madurada y es uno de los requisitos como para lograr mayor terneza, mayor color, mejor color, y es uno de los atributos principales que tenemos y por eso se cuida tanto el tema de la certificación de bienestar animal. Lo demás, control de puntos críticos. El HCCP viene a reemplazar un poco la ISO 9000 nuestra, ¿no? La ISO 9001 nuestra. Y bueno, los otros son certificaciones de raza. El BRC surge como una exigencia de los distribuidores ingleses en su momento, quienes tenían necesidad de esa certificación, ese protocolo para poder distribuir en los supermercados ingleses. Que alguien también dijo recién de los expositores recientes que el secreto final está en el consumidor, el que aprueba nuestro producto es el consumidor. A partir de ello, ¿qué visión tiene la sociedad de nuestro producto? Porque una de las cuestiones a considerar hoy es la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, siempre es un sector que, dependiendo del tiempo y de la forma de medición, ha sido considerado un sector contaminante. La propia medición de la FAO pasa de un primer momento en donde se mide exclusivamente los gases emitidos por los animales, donde dice que el ganado bovino contribuye al 18% de contaminación a nivel mundial. Con posterioridad, alguna medición de la propia FAO pasa al 14,5%, y si uno mide la contaminación por ambiente, es decir, teniendo en cuenta no solo el animal, sino el ámbito donde el animal se desempeña, las pasturas que se siembran, las raíces del suelo, todo el sistema de biomasa, creo que va a ser tema posterior de otra explicación, con lo cual no voy a adentrarme mucho, eso se reduce al 3%, con lo cual creo que hay que hacer mucho hincapié en esto porque es algo que la sociedad hoy está mirando mucho a todo nivel. Cuando descendemos de nivel social a un nivel de consumidor, el consumidor tiene, yo diría, dentro de ese esquema de sustentabilidad, dos preocupaciones básicas. Una, hoy demanda saber el origen, demanda saber qué es lo que está comiendo, demanda saber cómo se produjo, quiere sentirse un consumidor responsable, quiere no ser parte de ese proceso donde se nos acusa de contaminadores, y creo que eso lo tenemos muy bien resuelto con la trazabilidad. Muchos de nuestros clientes hoy nos piden lo que ellos denominan el storytelling, donde dice, bueno, la tecnología permite
inclusive llegar hasta saber de qué campo, de qué establecimiento, de qué familia, quién es el que produjo este animal, este producto, esta carne que yo voy a consumir. El otro tema, que también se va a abordar en otro panel en forma más extensa, pero tenemos que mencionarlo, es el tema ambiental. Y dentro de medio ambiente también tenemos que hacer hincapié en que estamos trabajando en un sistema cerrado. Es decir, que por supuesto que los animales contaminan en definitiva, aportan aportan cuando hacen sus necesidades los animales con sus heces y con la orina, pero es un sistema que es cerrado porque el animal después, eso pasa al tema de las pasturas, el animal se alimenta y es un sistema que en definitiva cierra en sí mismo, y por eso hablábamos de los cálculos anteriores, a diferencia de repente de los combustibles fósiles, donde lo único que hay es un mecanismo de extracción y no repone nada. En otros números rápidos, porque ahí tienen, por ejemplo, las consecuencias y los números de el efecto de gas invernadero, donde Argentina representa el 0,60% de la contaminación global, el sector rural el 0,22%, 0,12 representa todo tipo de ganado y 0,10 el ganado vacuno. Como ven, son números que son prácticamente insignificantes, con lo cual tenemos una potencialidad que ahora vamos a ver cuál es desde el punto de vista comercial. Y además, para comparar, el dióxido de carbono, que en definitiva lo tenemos cuando hay un incendio, en los procesos de deforestación y demás, la duración en la atmósfera es de alrededor de 1000 años, mientras que el óxido nitroso, que proviene de la orina básicamente de los animales, dura 100 años, y el gas metano, que es el otro gas que por excelencia emiten los animales, el ganado vacuno, tan solo 10 años. Con lo cual, el verdadero secreto que creemos que Argentina tendría la posibilidad de, por supuesto que estamos todavía a una cierta distancia, creo que Argentina sería capaz, con un trabajo científico, en función de lo que vimos, de tratar de llegar al carbono neto cero, que sería una certificación de sustentabilidad absoluta para prácticamente toda nuestra producción. Creo que ese es uno de los desafíos en los cuales tenemos que trabajar. ¿Cómo están los mercados? ¿Qué son los mercados? Se mencionó, nuestro colega de Uruguay mencionó cómo era el comportamiento de su mercado. Más o menos, en los números, 74% de nuestra producción se consume localmente. Mucha gente cree que se exporta muchísimo más, pero tan solo el 26% de nuestra producción se exporta. Cuando uno va a ver los destinos de exportación, China encabeza el listado con el 75%. Tratamos de hacer alguna caracterización de los mercados a continuación, tratando de ver cuál era el perfil del mercado. Esto no quiere decir que sea un perfil absoluto. El mercado en todos los mercados hay comportamientos de nicho donde uno coloca productos de alto valor agregado, pero China evidentemente es un mercado de volumen. Luego tenemos Israel, que sigue creciendo en Argentina. Para mencionarles algo, hace 5 años éramos 9 las plantas habilitadas y a partir del año próximo van a ser 20 las plantas habilitadas para Israel. Y cuando hablamos de habilitación para Israel no hablamos solamente de la emisión de un certificado, sino de toda una mejora que hay que hacer en la sala de noqueo y en la sala de faena por la exigencia de cajones rotativos. Son cajones que giran para realizar la faena ritual. Dicho esto, a partir de esas inversiones, como decíamos, el mercado israelí es un mercado que hoy debía ser considerado de precio. Tiene un precio muy elevado para los cortes del delantero. A continuación tenemos la Unión Europea, que también es nuestro mercado de precio por excelencia y donde nuestras carnes son recibidas, podemos decir, en forma amigable. Chile es un mercado mixto, pero básicamente los precios también son buenos. Estados Unidos es un mercado mixto porque no fija condiciones de acceso a la cuota americana. Puede ser enfriado, puede ser congelado, puede ser cortes, puede ser mantas, o sea, mantas industriales.
Y es un mercado mixto, como decíamos, pero es un mercado altamente competitivo porque tienen, como ustedes saben, su propia producción, con condiciones de uniformidad, homogeneidad y, sobre todo, creo que la principal distinción de la carne americana debiera ser, creo que la terneza, tal cual mencionó el orador anterior. Sin embargo, creo que competimos muy bien con la carne americana, ya estoy entrándome por ahí en las conclusiones, pero competimos muy bien con la carne americana con lo que es lo que ellos llaman el flavor o nuestro sabor. Y además se está dando un tema, hemos visitado tanto plantas como hemos visitado también usuarios finales y restaurantes donde se aprecia la carne argentina porque allá los platos se venden con determinado gramaje, con determinado peso. Garantizan que la porción tiene determinado peso. Y el atributo adicional que tiene la carne argentina es que eso se logra en una porción de menor dimensión, hacer nuestra carne algo más liviana, y eso permite la confección hoy en gastronomía de un plato gourmet, porque si no, el bife de ellos les ocupa todo el plato, y entonces la verdad que a los chefs les gusta nuestra carne. A pesar de ello, yo diría que es un mercado que al tener su propia producción, es todo un trabajo bastante asiduo la colocación de nuestros productos. Brasil lo puse como mercado, lo calificamos como mercado de precio porque los cortes por excelencia que van a Brasil son la famosa picaña, maminha y demás que hoy ha trascendido el horizonte brasilero y es un producto de demanda mundial. Brasil enseñó a comer tapa de cuadril, es la picaña, enseñó a comer tapa de cuadril al mundo entero, hoy es un corte de demanda global. Pero como vemos, el razonamiento de este cuadro, lo que nos queremos que se lleguen como razonamiento es que todavía hoy prácticamente los mercados de precio no llegan todavía al 25% de las exportaciones que realizamos, ¿no? Yo he dicho esto que quería pasarlo rápido porque en definitiva lo fuimos viendo a lo largo de todas las exposiciones, pero creo que es el centro. Fíjense que hemos hablado de aspectos vinculantes con la calidad. Quería contarles un poco las experiencias de nuestra compañía. Creo que hay un antes y un después del inicio del feedlot en la Argentina, y yo digo que hay un trípode que es feedlot y cuota 481. El feedlot permitió que todos los productos de ganado, todo el ganado hoy es transable. Los que tienen algunos años, yo veo gente de todas las edades en el auditorio, y 20 años atrás eso no era así. El ternero era un producto terminado y la hacienda gorda, fuera la categoría que fuera, eran los productos terminados. El castigo que recibía el productor por cualquier otro tipo de hacienda era muy significativo. Eso hoy, por supuesto, sujeto al arbitraje del precio del maíz y a otras consideraciones, pero que son generales del mercado, hoy cualquier ganado es vendible en cualquier momento de su vida, con lo cual eso es un aliciente a producir sin temores. Ahí hay un valor agregado a partir también de los sistemas de comercialización que son mucho más ágiles a partir de la informática, remates televisivos y la frecuencia de remates que hay, hacen que nuestra producción está garantizada con un precio en cualquier momento de su vida. El otro tema que quería decirles es que los frigoríficos, uno, lo pasamos rápido, pero prefería explicarlo ahora, Hilton 20%, 481 0. No Hilton, el no Hilton, que sería lo que va fuera de cuota, pierde la ventaja arancelaria y tributa 12,8 más 3,034 euros por kilo. Prohibitivo. La característica de Hilton, enfriado a pasto. Si yo hago un 481, el 481, perdón, tiene la característica de que tiene 4 ventanas, es una cuota trimestral y de importación, donde ni siquiera puedo yo evaluarme contra mis colegas, sino que tengo que evaluarme contra mis colegas, contra Uruguay, contra Australia, contra Nueva Zelanda. La cuota se está extinguiendo prácticamente en el primer día de ingreso a Europa. Es decir, que comienza el trimestre calendario y en el primer día de ingreso se está extinguiendo la cuota. En definitiva, la cuota está una cuota que arrancó sin limitante de cortes. La cuota Hilton básicamente son los cortes del trasero.
La cuota 481 arrancó sin limitante de cortes, pero a pesar de ello, nos vamos limitando por el riesgo de quedar fuera de la ventana en ingreso, y entonces pasaríamos de 0, pasamos el 20% y vamos directo a pagar 12,8 más 3,034 euros con la discusión comercial que genera con nuestros clientes. Todo esto hace que estamos reduciendo la cantidad de cortes. Son muy pocos los frigoríficos que hoy mandan los 15 cortes o los 17 cortes, y estamos cada vez más, la cuota 481, desde mi punto de vista, se va a ir asemejando en los cortes enviados a la cuota Hilton. Pero la ventaja de la cuota 481 fue que los frigoríficos hemos perdido temor también a jugar con ese diferencial de alícuotas, y estamos encerrando, tenemos Hacienda en feedlots en forma permanente todo el año. Con lo cual también ahí hay una oportunidad. Y así fueron surgiendo nichos de repente Singapur, Panamá, Colombia, Rusia, el propio Estados Unidos. Entonces la verdad que la sumatoria de nichos hace posible que todos tenemos casi una población estable en los feedlots, la mayor parte de los grandes frigoríficos, y eso también es un buen aliciente y es otra de las cosas que contribuye a que el ganado tenga un precio a lo largo de todo el año, y hoy sale de invernada de cualquier característica. Por supuesto que la cuota 481 arrancó con animales sin un estándar de peso, que hoy eso está siendo, el mercado está exigiendo animales pesados. Otro tema que quería decirle, estamos certificando, hemos ya tenido 2 o 3 oportunidades. Grass-fed es algo relativamente nuevo y tenemos las 2 experiencias, ¿no? Tenemos la experiencia de un cliente, el grass-fed, además va como Hilton. Al ser enfriado, es enfriado, el grass-fed enfriado, certificado Hilton, certificado grass-fed. Respuesta de los clientes, la mitad nos dice, ¿cómo voy a pagar por una certificación de algo que ya tengo certificado bajo el Hilton? Si el Hilton es a pasto, ¿por qué voy a pagar por una certificación? La otra mitad, con más de vanguardia, también representado por importadores más jóvenes, dice, no, yo lo pago, trato de pagar esa certificación porque me garantizo otros atributos, que son los que vimos en la demanda del consumidor. Me certifico que no es un producto orgánico porque se usan herbicidas o se usa algún tipo de fertilizante, pero es un producto que me garantiza un tratamiento mucho más amigable del medio ambiente y prefiero pagarlo. Pero ahí todavía no tenemos una definición clara hacia dónde va el mercado. Quería contarles también que las inversiones son amigas, también las inversiones son amigas de la calidad. Gorina está invirtiendo, siguiendo los lineamientos de la explicación, estamos invirtiendo en una planta de biodigestión y tratamiento de todos nuestros efluentes, producción de energía, vamos a producir 1.5 mega, y estamos invirtiendo en un complejo logístico y de congelamiento de las carnes porque también hace a la calidad los procesos de cuidado del producto a lo largo de todo el sistema productivo. Otro tema que tiene que ver con la calidad, y ya voy a ir tratando de redondear, no sé cómo estoy con el tiempo, pero otro tema que tiene que ver con la calidad, nosotros decimos en Gorina que hay algún paradigma que tenemos que modificar porque uno tiene un contrato y tiene una calidad premium requerida. Y la verdad que, como decíamos antes, no todo lo que es muy bueno es calidad premium, o no todo se adapta a la calidad solicitada. Entonces, creo, en Gorina hemos definido esto como que dejamos el paradigma nuestro de producción de medias reses y hacemos una producción o un paradigma más parecido a lo que es la pesca. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. ¿Capturamos la mercadería que teníamos que exportar o no la capturamos? Y a veces no la tenemos. Gorina mata entre 1.250 y 1.400 cabezas por día. Y a veces no llegamos a cumplir el embarque y ahí tenemos un doble desafío, que es cumplir también con el compromiso que tenemos, porque estamos siendo parte de una cadena de distribución. Nuestro cliente lo acepta, pero tenemos que ver cómo mantener un equilibrio entre las dos cosas. El producto requerido por un lado y por otro lado no afectar su cadena de distribución, porque en definitiva a la larga terminaríamos perdiendo el cliente. Tema que tiene también que ver con el consumidor. Hoy cada vez más determinadas firmas nos piden
georreferenciación de los campos, que también les puede servir. Generalmente está a cargo de firmas brasileñas. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con firmas de Brasil, pero los resultados de Gorina son que 99% de nuestro producto proviene de campo deforestado, con lo cual es todo un tema, ¿no? Porque hay que firmar un no-disclosure, hay que entregar todos los DTE, con lo cual uno entrega información bastante sensible respecto de toda la fuente de abastecimiento que tenemos, para poder contar como resultado. Es un trabajo serio, y cuando uno habla de esto no es de campos que fueron deforestados, esto es se mide respecto de alguna fecha de corte, y a partir de ahí se exige que la deforestación sea administrada de acuerdo a las normas que rijan en cada lugar. Y la verdad que es cuando las principales fábricas de hamburguesa hablan de que en el 2030 va a haber que certificarles que el insumo que ellos utilicen en la producción de su producto no va a provenir de campos deforestados. Bueno, y lo último, si me dejan cerrar, digo que la calidad no es algo nuevo tampoco. También hoy tenemos protocolos, tenemos tecnología. Entonces me voy a permitir cerrar con una. Yo tengo pasión por lo que hago. Soy tercera generación. La cuarta generación ya está por acá mirándonos y está también en nuestra fábrica, en nuestra empresa. Entonces voy a contar una historia personal. Yo tenía 12 años, así que estamos hablando hace 50 años para atrás, mercado de Liniers, remate de Colombo y Magliano. Colombo y Magliano compartía pasarela con Casa Lalor. Entonces de un lado estaba Colombo, del otro lado uno venía a venir a Luis Lalor, que era, no sé, un prócer para un chico de 12 años. Y bueno, remate de Colombo y Magliano, y estaba un señor, saco corbata, sombrero, para que se den cuenta de lo que era Liniers. Y a partir de ese momento, bueno, el remate, como le estaba comentando, pero íbamos muy temprano. Mi formación se la debo a mi padre, y la verdad que estoy muy orgulloso de él. Y bueno, y estábamos ahí muy temprano en la mañana, y estaba el dueño de 3, 4 corrales, no me acuerdo cuántos eran, una tropa importante de novillitos. No lo voy a nombrar porque para no generar celos en nadie, pero eran novillitos con marca, que creo que todavía hoy existe la familia. Y bueno, ¿y qué hizo este señor? Por eso me quedó grabado a mí, que era un concepto de calidad. Llamó al encargado de la casa de Colombo y Magliano y le dio una reprimenda terrible, porque en uno de los lotes había 3 animales que desentonaban del resto de las cabezas que estaban consignadas. Y la verdad que me quedó esa imagen, fíjese que por ahí, por la edad, la registro todavía hoy en día, la tengo muy presente siempre. Entonces yo creo que la calidad es un tema que tenemos que trabajar juntos, hay que ir a las fábricas, hay que mirar lo que decimos, porque hay que ver, nosotros entendemos que por supuesto la calidad nace en el campo, eso es innegable, y creemos que es un trabajo de conjunto. Creemos que hay que hacer un trabajo mucho más mancomunado. Insisto, hay que visitar las fábricas, hay que ver el animal ya faenado, y creo que tenemos un desafío enorme y las posibilidades son inconmensurables para la República Argentina. Muchas gracias a todos. Bueno, por razones de tiempo vamos a suspender el debate posterior para ir al otro bloque. Un solo mensaje, que era el que pensábamos decirle y pelearlo un poco del lado de la producción, es que no debe existir ninguna industria en el mundo tan desvinculada a las puntas como es el productor ganadero, del exportador y la industria frigorífica. Me acuerdo de Miguel Achával, que está ahí atrás, la otra vez en una charla me decía que ellos no veían ningún problema en la demanda, que su único problema era la originación, la calidad, que concuerda con lo que acaba de decir Carlos. Pero bueno, queremos ser parte del negocio. Queremos que nos estimule mediante precio las características de calidad. Ese mensaje es importante para la industria y es importante para la producción, entender la complejidad del sistema. Trabajemos en eso en conjunto. Gracias. Presidente del foro. Bueno, muy buenas las charlas hasta ahora, realmente enriquecedoras. Lo que dijo recién Martín, me parece que es un pedido de la producción a la industria. Nosotros vemos en nuestras evaluaciones genéticas que las variables de calidad en 20 años no han movido, no hemos seleccionado los ganaderos
por grasa intramuscular, que es un atributo máximo de calidad, porque no tenemos un diferencial de precio. Posiblemente haya miles de problemas que hace que la industria no pueda reconocernos esto, pero sin duda el camino, después de lo que escuché en las charlas de los oradores del módulo de carne, es que para que haya selección de un atributo de calidad tiene que haber un reconocimiento económico que estimule al productor a ir por ese camino. Bueno, yo lo que estamos haciendo este corte para empezar el último módulo es que, bueno, yo presidí este foro en los últimos 3 años, ha sido una experiencia enriquecedora, he trabajado con gente que realmente ha dejado todo y deja todo por el trabajo de la genética argentina en la carne, de la forma más desinteresada como es los trabajos que hacemos todos nosotros en estas instituciones. El tener nuestra personería jurídica realmente me parece que es muy importante para el foro. Con muchísima alegría termino mi mandato sabiendo que vamos a ir por un camino más ordenado y como nuestra forma de presidir el foro ha sido rotativa, tenemos la suerte que le ha tocado a Bradford y que Bradford tiene una dirigente como sos vos, Tiziana, que es un orgullo para toda la ganadería argentina tener una mujer tan comprometida con lo que es la crianza de ganado de calidad y con todo lo que es la ganadería argentina. Así que, Tiziana, aprovecho este momento para decirte que tengas mucha suerte, que te vamos a acompañar todos los que trabajamos en el foro y que tenés un trabajo muy lindo por delante que sé que lo vas a hacer muy bien. Muy buenas tardes a todos. Alfonso, muchísimas gracias. Es un honor para mí que me hayas entregado el mando de este foro, que como bien dijiste tiene un espíritu muy especial y es el espíritu que nos une como ganaderos para el bien común. Tenemos muchos desafíos por delante, pero esa pasión ganadera que nos mueve todos los días estoy segura que nos va a acompañar. Y quiero reconocer, porque me toca presidir después de grandes presidentes, si pueden acercarse, porque cada uno de ellos está... Mirá el compromiso que tienen, que hoy están aquí. Dicky Smith Estrada, por favor. Horacio Lavalle. Martín García Fernández. Y por supuesto, Alfonso. Como le digo, dentro de estos desafíos va a estar el acercamiento a la industria. Sí o sí vamos a unir las puntas y vamos a seguir trabajando. La calidad de genética del ganado argentino es espectacular, así que bueno, vamos a seguir trabajando juntos para el desarrollo de esta ganadería que a su vez es tan importante para este país, donde hay una vaca, hay una familia, de norte a sur, de este a oeste. Así que vamos por la ganadería, vamos por la genética, vamos Argentina, que sí podemos.